Genial, qué bueno. Bueno, gracias Pau por venir. La aplaudimos a Pau. Bueno, o sea, estos encuentros nosotros los venimos haciendo. El año pasado vino Lore Vega, después vino Cartoon. No, voy arriba. Por otro lado. Ah, sí, ¿Qué dijo Lorena? no, dijo cosas interesantísimas. Lo dudo. Y un poco la idea del espacio es hablar sobre siempre hay, bueno, en ese caso eran las cautivas, Cartoon fue la bicómica, y ahora fue Tarascones, que es un poco hablar de esas obras, pero también un poco ir mechando con cuestiones más de tu recorrido y etcétera. Y después vamos a abrir preguntas, con lo cual está bueno si ustedes van teniendo preguntas, anotarlas o retenerlas. Bueno, calculo que todos saben, voy a hacer así muy brevemente. Paola es actriz y actuó en teatro, en televisión, en cine, en teatro oficial, publicidad. Yo no lo tengo así, pero... Claro. A veces me preguntaban en la calle, ay, pero estás bárbara, pero no tenés que actuar. Casi. Sí, en eso. Bueno, y la primera pregunta para arrancar, esto va a ser así charlado, es ¿qué es actuar para vos? ¿Cómo lo definirías? Tranqui, empezó. No, esta es una pregunta tranqui, después va mejor. Y aparte después es la típica que te vas, me voy en el auto pensando, no, porque es más. Y en un mes me despierto con una frase que digo, esto es. Los mataba. Me parece que, no sé, hablando boludeces en voz alta, así como me la preguntaste. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y sin pensar. Me parece que es varias cosas, o al menos pues, para mí, ¿no? Básicamente tengo la sensación de que es una necesidad. Que no podría no hacerlo. Después también es un modo de vida y una manera de ganarme la vida, porque tuve la fortuna de que para ahí se haya disparado también. Pero básicamente es una necesidad, no sé bien de qué. Tal vez, pensando en esta pregunta, puedo encontrarme algunas cosas que me puedan ayudar. Pero es eso, hay una necesidad del hacer o de una búsqueda que se me acomoda en escena, actuando. Lo intenté intentando escribir, lo intenté tratando de pensar y escribiendo sobre la actuación, y no, son caminos que no se me abren, al menos por ahora. Y me doy cuenta que sí me sucede actuando, y puede ser en experiencias muy distintas, inclusive en algunas, gracias muchacha, de las que podría preferir olvidar el evento. Eso es una necesidad. ¿Y vos, o sea, ejerciste la docencia un tiempo o no? Cuando decís que pensabas en escribir sobre la actuación, ¿tenía que ver con eso o no? Un poco, pero fue posterior. No, cuando ejercí la docencia no pensaba en nada. No, yo lo asistí un tiempito, 2 o 3 años, a Ciro Sorsoli. ¿Quién? A Ciro Sorsoli, que es el director de Tarascones, y de unas cuantas otras en las que yo he trabajado. Y él era jefe de cátedra en la EMAD, en actuación, y yo lo
lo asistí durante 2 o 3 años, pero más como en un rol más de entre acompañamiento y también medio se lo pedí yo más que convocarme él, como porque me daban ganas de empezar a pensar en la actuación también desde otro lado, más allá de la experiencia propia, sino poder ponerle una cabeza a eso. Todavía no me salió, pero en el camino ese estoy. Y esto capaz para sacarlo de la biografía todo el tiempo, pero si tuvieras que más o menos definir tu proceso de formación, más académicos o no académicos, digo, como sí, ¿dónde sí. sentís que está como el inicio de de esta necesidad? Ponele. Yo creo que esa necesidad es cuando surge la pulsión de hacerlo y después la pulsión de continuar haciéndolo. Porque la verdad, a nadie le interesa que nosotros actuemos. Hay un montón de gente que actúa. Digo, como hay una voluntad, un deseo, que yo llamo necesidad en mí, pero se pueden tener distintos nombres, que nos hace hacerlo, o profesionalmente, o ir cada miércoles a encontrarte con otros 15, hacer cosas que si lo ves de afuera decís, cucú. Entonces ahí hay algo que se va construyendo. Yo hice unos cuantos talleres y el ingreso, cuando terminé el secundario, el ingreso a la Escuela Municipal de Arte Dramático, y no entré ese año. Pero ahí ya habías hecho antes taller barrial de adolescente, o simplemente Claro, sabías no, que... No, había hecho. Yo desde muy chica, y esto lo cuento no como biografía, sino porque para mí no lo tengo dividido, la danza con actuar. No porque creo que tenga que ser algo, sino que en mí lo tengo como muy junto. Yo empecé de muy chiquita queriendo hacer danza, hice danza de toda índole, de clásico, jazz, contemporáneo. Y después en la adolescencia le vine a talleres de actuación cuando me di cuenta que la danza clásica me encantaba, que no iba por ningún lado. Pero bueno, evidentemente no me resultaba una necesidad. Porque si no hubiese sido. Claro. Pero fui a la Escuela Nacional de Danza a dar el examen de ingreso para el secundario. Pero ahí te medían las caderas, que tenías que tener una cadera a la misma altura que. Bueno. Y entonces terminé el secundario, me enteré que existía una escuela municipal de arte dramático, y me fui ahí. No entré y ahí empecé a hacer talleres, un año con Bartis, un año con Pompeyo. Yo soy de San Fernando y hacía unos talleres en la Casa de la Juventud ahí, y me di cuenta que en ese momento, al menos, no sé si ahora será así, pero la gente de Capital era muy distinta al universo que yo tenía en San Fernando. Entonces iba con una gente, algunos más grandes, al taller de Bartis, y yo decía, ay, todos haciendo muchas cosas, y Pompeyo Audiver también. Entonces fue como, para mí es un momento, ponele, en ese momento que yo no entré a la EMAD, a los años volví a dar el ingreso y entré, y son esas cosas que decís, ay puta, qué bueno que no haya entrado como tenía 17, porque ahora que tengo 20, habían pasado 3 años, pero de unos sacudones. Entonces como hay esas cosas que también suceden a tiempo, por más que sean muy frustrantes. Y en la Escuela Municipal de Arte Dramático yo tuve una maestra que se llamaba Marta Serrano, una vieja loca que también esas experiencias distintas que podíamos tener en otros momentos, que hacíamos unas cosas en la escuela que hoy esas experiencias no se podrían hacer. Ella tenía la llave de la escuela y decía, el domingo vamos
íbamos a trabajar con sustancia. Entonces se trabajaba con fuego, con tierra y con agua. Tacho así, con fuego adentro metido dentro del agua. Por ejemplo, después todo embarrado, aceite. Un día todo de aceite. Y si bien tuve muchas experiencias, para mí Marta Serrano, que también fue maestra de Ciro Sorsoli, y luego Ciro fue asistente de Marta cuando yo cursé ahí, yo siento que ahí se armó como una comprensión desde un lugar de interés para trabajar, donde siento que por eso con Ciro venimos trabajando hace tanto tiempo, porque hay como una comprensión que viene desde Marta, que la conocemos nosotros nomás, sí, a Marta porque se murió hace tiempo. Iba a decir algo re importante. Pero no. Pero, o sea, eso fue Marta Serrano, pero la tuviste un año. Marta Serrano, no, en ese la momento eran 3 años. Ah, ¿tenías 3 años el mismo? 3 años, sí. Por eso es que habían hablado de Marta, yo di el examen de ingreso cuando estaba ella, no entré y esperé para volver a entrar en esa cama de, no sé, una intuición, se ve que tuve, y esperé haciendo talleres y volví. Y lo que me pasaba en esto que decís de la formación, yo pude recuperar o rearmar sentido de las clases de Marta muchos años después, 5, 7, no sé, mientras seguía haciendo cosas con Muscari, que yo digo nada que ver con lo que con lo que trabajo con Ciro, digo, y claro. En cualquier espacio uno puede tener sus búsquedas más allá de las propuestas de los espacios. Evidentemente hubo algo ahí con Marta que me quedó, que me guió, o que hubo algo del lenguaje, y ahí lo uno con esto de la danza, que después en algún momento, si seguimos conversando por acá, pero que básicamente tiene que ver con el trabajo del actor, cuerpo, la conexión del cuerpo, la disponibilidad del cuerpo y el espacio. Y era como la clave el eje y el centro del trabajo y de la visión de Marta, y que por eso creo que la danza y se me junta en ese lugar, se me junta todo en la columna. Mirá. Y en la formación, digamos, ponele como de esos años con Marta, esto que vos decís, ¿no? Como que partían del espacio y después se llegaba a la creación de textos. Acá lo uno un poco con el trabajo que yo como espectador veo de Ciro Sorsoli, lo ubican al director, más o menos, bueno, es como alguien que produjo muchos materiales con vos, muchísimos. Y te lo recomiendo para conversar. Lo tomo. No lo conozco. Es carísimo, es carísimo, es más caro que yo. Claro. Pero lo que pasa es que no lo conozco y bueno, yo soy tímido y él es tímido. ¿Él? Es muy tímido, ¿no? Sí, dale media horita. ¿Qué me dijiste? No, en relación a o sea, como desde este trabajo con el cuerpo en el espacio. No, todo junto. Todo junto. Todo junto. Sí, porque tiene más que ver para mí como con un entrenamiento. A veces me pasa a mí de empezar a ensayar, que uno se encuentra con actores con los que tenés más o menos mismos lenguajes o muy distintos. Y yo hace un tiempo, empezando a ensayar un proyecto, pensaba, si yo sería imposible dando clases o en una escuela de teatro, porque digo, estaría 3 años que nadie actúe, que solamente camine por el espacio. Porque de pronto te encontrás actores y decís, ¡ah, la puta! Tenés que llegar de acá hasta allá. Mirá, ¿para dónde vas? Fíjate, mirá la silla antes de sentarte. Como cosas muy del
aquí y ahora, Claro. pero que no están aquí y ahora. Aquí están ahora, están acá y es con este piso, esta silla que pronto vamos a cambiar. No, ¿estás de acuerdo conmigo? Esta silla Totalmente. te vas para... Te vas preparando. No, pero yo las odio. A vos te jodes, no, a mí no. No, el plano la respeta la gente. ¿Segura? Sí. Bueno, No, lo que hablo es que sucede en este espacio, que esa pared es ahí y está donde está. Y yo puedo jugar a que estamos en el... me voy a la mierda ya. Como dice Eugenia Garte, dice, si se fue el balde, que se vaya a la piola. Ese jardín de amapolas no está de estos ojos, de esta ilusión. Esa pared, intentar convertirla en un algo, pero esa pared está, entonces, en ese arraigo de esta espalda apoyándose en esta silla, es desde donde no está en la imaginación. La imaginación, sí, también, pero a partir de esto, a partir de lo que toco, de lo que elijo no tocar, de un cuerpo muy presente. Y en ese sentido, ya que estamos acá, que a mí me gusta, si ustedes si estamos yendo a la mierda, nos avisan. Hay algo de, digamos, como de los... O sea, yo actué con ella hace poco en una serie, yo la miraba mucho. Me di cuenta, Y yo era cinita roja. Pero yo creo que había algo de tu atención que a mí como de la atención que prestabas al momento de estar actuando. Es como si se te prendieran las antenas. Bueno, capaz no se estoy diciendo algo, pero había algo para mí que estabas muy como con los sentidos abiertos. Era que te escuchaba, digo, como lo que se escuchaba, lo que se veía, al mismo tiempo atenta de dónde estaba la cámara, ¿no? Como las cuestiones, pero que había algo de como si se te prendiera el radar, no sé cómo decirlo, pero lo digo a nivel... Sí, pero creo que tiene que ver con, es esto, es con lo que hay. Claro, pero digo, prestándole mucha atención a lo que hay, de alguna manera, Sí. como si hubiera algo ahí Sí, de tu vos me lo decís atención. y yo te digo, por ahí no me doy cuenta en una situación de filmación. Claro, lo tenés lo más pegado al teatro. eso siento que todavía es como un espacio que no siento que es tan propio, Claro. como este. Pero evidentemente sí, hay algo que naturalmente por ahí se acomoda en ese sentido. Sí, es lo que hay, son los apoyos, son los lugares donde mirar o no mirar. Aquel le das el frente y aquel le das la espalda. Pero es muy claro y es muy sencillo porque es lo que hay, no requiere ningún esfuerzo Claro. de sentimiento ni de imaginación. Claro. Y ahí, ¿qué es actuar y una necesidad? Hace poco lo hablaba con mi psicóloga. No, digo, hay algo sí que yo siento que es uno de los momentos en la vida que puedo sentir la tranquilidad del presente. De que lo que hay es esto que está pasando ahora en relación al espacio, en relación a los objetos, en relación al otro, en relación a lo que digo, como si se uniera tal vez en una especie de no sé si es tranquilidad, de paz o algo, pero del presente, es absoluto presente. Cuando en la vida está la angustia de la muerte, por ejemplo, en escena uno podría prescindir de eso. Claro. Eso yéndose a un lugar muy... si no, es que no compraste la milanesa para la vianda de los chicos, pero hay
hay algo de eso también, que me parece que es que encuentro un lugar muy gozoso en eso. En actuar ahí. En actuar. Y en función de eso, ahora que estás haciendo eso, pienso, como esto que vos decías, como del aquí ahora, sí, como unas mosquitos, no sé. El aquí ahora es como un montón de los estados. Los Sí, cadáveres queríamos del decir- sótano. Hay algo, pienso, a su vez, en el trabajo de Tarascones, digamos, como... Sí. Estoy saltando todo lo que había, ¿no? Estoy saltando una cosa a la otra. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Pero hay algo para mí que sí pasa, que uno podría decir, bueno, a su vez hay un gran trabajo de composición, ¿no? Es que después, este lugar de inicio toma cualquier forma. No es, digo, esto que digo que Sí, no está esto ligado es- al teatro realista es solamente. presente, es silla, es no sé qué. Esto, si necesitamos que esto sea elefante, lo convertiremos. Pero es esto que toco. No sé si son ejemplos que valen. Sí, vale. Digo que no estoy diciendo que... O sea, es como el punto de partida de que todas las otras cosas van viniendo después Sí. de algo muy chiquito sobre lo que uno tiene control. Después hay otras cosas sobre las que no sé, yo no tengo tanto control sobre mi imaginación. Claro. O es más, o si no le doy una plataforma es limitada. Yo actuando puedo imaginar cosas que si me siento a imaginarlas no Claro. me aparecen ni en pedo. Entonces son como esos puntos de apoyo para que se abran otros. O sea que- digo, son puntos de partida. Después Claro. la forma que puede tener es ilimitada, por lo que le da a uno el cuerpo también. Sí, claro, de las posibilidades. Pero digo, hay algo de esto que si no es que ya estaba armado el monster, vamos a decirlo el monster, Sí. pero cariñosamente. Pero digo, no es que vos lo tenías armado, sino que No, fue como no. empezar a encontrarte con el texto, Sí. las compañeras, digo, ¿no? Sí. Y entrar y sí, Eso pero- sí, monstruos. Mira, primero, en Tarascones, Ciro me pasa el texto. Yo lo leo en verso, me cago de risa cuando lo leo y digo, esto es posible, yo nunca hice ni teatro en verso, ni tengo mucha experiencia tampoco de teatro clásico. Casi nada, no sé si alguna vez. Yo digo, bueno, me parecía como una dificultad. Cuando empezamos a ensayar, que pasa muchas veces que la dificultad decís, no, esta es la manija para el juego. Acá está, una vez que empezamos a jugar con esa sonoridad, con una manera de decir, no disimular que estábamos hablando en texto para que no pareciera una cosa recitada, sino al contrario, empezar a recitarla como con todas las perifolleces que podíamos, empezaban ahí a aparecer como unos cuerpos y unas expresividades que tenían que acompañar, que ahí se empezaron a dibujar estos cuerpos y estos andares. Un día yo compré en un todo por 2 pesos las uñas postizas, probamos cosas, ponernos algodones en la boca para hablar así, cosas que nos distorsionaran un poco nuestra fisicitud, digamos, las uñas, que nos las pegamos con la cosita de China, que de todo por 2 pesos, después empezamos a pegarlas como Sierra, ahí ya las sabíamos, ahí empezamos a conocer los secretos, pero te las pegabas, claro, las uñas así, y nos quedamos así, no podías tocar la taza. Entonces dijimos, claro, ahí había algo, entre los anillos y las uñas,
éramos como 4 marmotas inútiles, porque te tocabas algo y se te saltaba una uña. Entonces, como a partir de incorporarnos cosas que después dejamos y otras que no, que solo nos dificultaban, que nos sirvieron para algunos ensayos y después descartábamos y probábamos otras. Después, por ejemplo, para el primer ensayo, Ciro había pedido que del Cervantes nos trajeran, nosotros estrenamos esta obra en el Cervantes, nos trajeran unos vestuarios que tuvieran ahí. Yo agarro un vestido cualquiera, que había uno que más o menos me entraba, y tenía unas cosas así, como 2 escarabajos, que ni siquiera me cerraba de atrás, me chingaba acá, unos escarabajos. Y me lo puse, fue eso y automáticamente que era como una cosa así. Y lo usé 2 o 3 ensayos y sí lo habló con la vestuarista y le dijo, yo digo, sí, tenemos que... Y ahí cambió el diseño y le agregamos un saquito que tengo con los cosos así que son copiados de ese otro vestido, porque de pronto ahí apareció todo un torso con las tetas papadas, como una gallineta. Y bueno, hubo algo así de esa, que de nuevo tiene esa forma, pero es a partir como de un vestido que me apretaba acá, me subía acá y me hacía... Eso me hacía una dificultad con los brazos y las uñas, que en esto mismo que te digo de los objetos, las cosas, me dificultaba más llegar a las cosas. Entonces digo, bueno, era como un impedimento autoinfligido. Y entonces en esas cosas empezamos a armar estos bichos, estos monstruos. Claro, bien por capas, digamos, como que y sabiendo que iban a haber cosas que iban a encontrar en el camino, ¿no? Sí, digo como... Sí. Ciro tenía la idea de que iba a haber de no naturalismo, por supuesto, y distorsiones, digamos. Sabía que quería pelucas, cosas... y después, entre este encuentro con el espacio que íbamos construyendo, con los accesorios, con lo que de entrada empezamos a jugar con todo eso. Ciro tiene una manera de trabajar, que era como trabajábamos con Marta en la escuela. Creo que, no sé si todas las obras que hice con él, porque algunas las fuimos construyendo en el camino, no había texto, pero en las que había texto es, antes del primer ensayo, leer la obra 2 o 3 veces, la última semana antes de empezar a ensayar, llegar y pasar toda la obra. Así de una. Así, pasar toda la obra, lo que viniera. Si viene una parte del final, principio, como en ese caos de encuentro, aunque seamos 10 personajes. Porque hay algo del rescate de esas primeras impresiones. Y después es loco cómo se va acomodando, se va entumeciendo todo horriblemente en algún momento. No, pero como en algunos momentos del proceso ya más avanzado hay ciertas cosas, recuerdos, registros de esas primeras impresiones que vuelven, que son rescatables. Y ahí es donde decís que, por ejemplo, en el trabajo con Ciro, se te armaba lo que había pasado en tu formación, se te unía. Sí, por un mecanismo, por un modo de trabajar y también por ciertas cosas de, no sé, a mí me pasa que Ciro me dice, che, y si cuando entras, en vez de entrar viendo a fulanito, no entras mirando la puerta. Sí. Entonces, se me acomodó algo del
del sentido de las direcciones. Por eso digo, hay como una comprensión que por ahí a otro actor le dice, che, en vez de entrar mirando a fulanito, entrar mirando la puerta. Sí, no entiendo. Me estás marcando cómo entrar, que claro. no. Entonces, digo, siento que eso, que hay como sí, como un diálogo en un sentido de una comprensión del trabajo con el espacio en relación, esto mismo, a las direcciones, a las tensiones. Si miro o si no miro es toda una decisión. Claro. Si miro después de decir, o si digo mirando, que no es todo el tiempo, digo, yo no sé, ahí no es una decisión constante, permanente, sino que es una percepción de la situación y de cómo generar las tensiones, la mayor cantidad de tensiones e incomodidades. Me pasaba hace poco en un trabajo, por ahí decían, che, no, nos ponemos más acá porque ahí entra fulanita y si no estamos en el medio. Sí, pues yo me puse en el medio porque entra fulanita, para que no se la vea, no, para que entre y me corra. Claro. O para que me digo, ¿para qué le voy a dejar el espacio libre para salir? Que le joda, que me tenga que empujar, salvo que la situación no lo amerite para nada. Pero generar todas las tensiones e incomodidades necesarias para generar quilombo. Para que encienda la chispa de la situación o del momento. Claro, Por eso siento que también tiene que ver con la atención. Con la alerta, ¿no? alerta. Claro, como un estado de... Sí. Está buenísimo. Sí. Y que puede ser desde una supuesta pasividad absoluta, digo, no sé, no digo que hay que estar encendido, pero como si hubiese algo, sí, 360. El fondo está, lo que hay atrás está tan presente como si el aire es algo también. Claro. Para empujar. Y uno se siente mucho menos solo en escena también. Si el aire pesa, si el otro está, si la silla me acompaña, si estoy sola en escena, la silla me acompaña y puedo agarrarme de ella. Empezar a hablar a veces puede ser muy angustioso si no escucho que hay un silencio. Y ahí hablo, pero ese silencio está, no es que yo empiezo a hablar porque no había nada, claro, no, ahí. había un silencio que yo voy a romper hablando. Y eso, me parece que uno puede tener muchas compañías estando en escena si uno se da cuenta que todo el tiempo hay algo, hay piso, hay paredes, hay luces, hay algún objeto, no es uno solo. Bueno, también es como que descentra como la mirada sobre uno mismo, ¿no? Oh, si no es angustioso. Sí, no sé, yo he sufrido bastantes angustias y preguntándome para qué lo hacía también. ¿Por qué esto? Si nadie me pide, claro, ¿por qué? Sí, me parece que encontrar los sentidos afuera es todo. Y con respecto a tu formación, hay algo que a mí me gusta también de tu recorrido, que la autogestión está muy... La autogestión, cuando digo la autogestión, es como no...
digo, vos no has parado de trabajar, siento yo, hace mucho, Sí. más allá de que por momentos estés en lugares con mucha visibilidad y momentos donde... Eso tiene que ver con la necesidad de hacer. Y en momentos, aunque sea como de laburo profesional, por momentos también la necesidad de hacer qué, porque de pronto también te perdés en ir a laburar y decís, oh, quiero matar. Claro. Sí. Y eso, o sea, cuando vos terminaste el conservatorio, empezaste, ¿cómo fue ese tránsito, digamos? A mí me pasó algo maravilloso, que por más que luego nos hemos distanciado, porque tuvimos intereses muy distintos, yo era compañera de Muscari, de José María Muscari en la EMAD. Ah, ¿en la EMAD? Ah, sí. Esto es para vos. Sí, fuimos cursadas desde primero a tercer año. Y José era más chico que yo tenía 22, él tenía 20. Creo que tenía 17 cuando entró en la EMAD. Y era así medio monstruito, que él ya dirigía en el Centro Cultural San Martín, dirigía 5 minas de 30 años, y medio que con una impunidad que conservó siempre, digamos, y medio que hacía y deshacía. Entonces cuando estuvimos en segundo o tercer año de la EMAD, hicimos una obra que se llamaba Marchita como el día, y el tipo te conseguía, no sé, por medio de quién, un salón de la Facultad de Ciencias Económicas para ir a ensayar con él. Y ahí íbamos y ensayábamos, y después íbamos a la Quinta Avenida a robar ropa para hacer el vestuario. Y a las ferias americanas, entonces comprábamos un pantalón y nos llevábamos una blusita. Y así como que conseguía todo, hicimos Marchita como el día, que éramos como Lola Bertet, actuaba ahí también, éramos como 10. Entonces medio que se me armó ahí una de empezar a hacer. Terminamos la EMAD y empezamos a hacer una obra que se llamaba Mujeres de Carne Podrida. Ah, esa fue súper, como que esa tuvo como mucho, ¿no? Conseguimos, porque lo que pasa es que era también otra época. Nosotros, Mujeres de Carne Podrida, éramos 20, eran 16 actrices, yo hacía la asistencia y las coreografías, y las reemplazaba a todas, porque siempre había una que caía. Y eran momentos pre-Cromañón, donde se podía actuar en cualquier lado, entonces estábamos en un sucucho que era una escalera altísima, ahí por Corrientes, después en otro que era una escalera, un sótano, que son esos lugares que ya después quedaron imposibles, inhabilitados. Y bueno, éramos un equipo de 20 personas y hacíamos, me acuerdo, funciones los viernes y sábados a la gorra. Como se llenaba, empezamos a hacer 2 funciones. A las 11 de la noche y a la 1 de la mañana, como cosas muy locas. Y José consiguió, nos fuimos a Mar del Plata, bueno, no importa. Pero no, lo digo porque tiene un valor esa manera. Yo hubiese terminado la EMAD y me hubiese quedado en mi casa diciendo, no sé, ahora qué voy a hacer, porque llevar un currículum me resultaba como algo. Con José lo acompañé a Mar del Plata, se metió de prepo, porque fue así, en el Teatro Auditorium a que lo atienda el director. Dijo, no puedo porque no sé qué, no sé cuánto. Le dijo la secretaria, no, pues nosotros mañana nos estamos volviendo porque viajamos a España con esta obra. Lo consiguió, nos metimos, le dejamos un video, una carpeta que se hacía mal en ese momento, y fue hace 30 años, ¿no? La hacíamos a mano la carpeta, y terminamos haciendo temporada en Mar del Plata, ahí en la sala La Nave. Como que hay algo también en esa pulsión que algunos tienen. Yo como no la tengo, me prendí de él, que la tenía. Pero bueno, es mi manera de supervivencia, cada uno encontrará la suya. En este sentido que digo que a nadie le interesa que nosotros hagamos. El interés y la necesidad es propia, y en este contexto en el que estamos hoy, recontra ni hablar.
Lo necesitamos. Claro, que justamente es como ambiguo porque también son esos momentos de mierda los que generan mucha como resistencia, necesidad y estamos un poco adormilados, pero bueno. Esa pulsión y necesidad de ir y hacer y seguir haciendo. También es cierto que hay algo que se puso como más, como ahora si todo tuviera que ser como profesional. Entonces, me acuerdo que hace poco nosotros, no sé si alguien la vio, estuvimos haciendo Fantasmatic, que también dirigía Ciro Sorsoli, en el Portón de Sánchez. Era sobre, bueno, sí, Stanislavski, sí, yo la vi. Con Diego Velázquez. Y gran elenco. Y bueno, entonces entran 80 personas, cobrábamos, no sé, como si te dijera hoy, 10 lucas de entrada. En ese momento, no sé, hicimos hace 2 años, menos. Hoy te estoy diciendo como el tope de gama podría ser ese. Y pagamos el 15% de tarjeta de crédito para venderlo por alternativa. ¿Cómo? Si no estás 10 lucas va a pagar 1.500. Y lo tuvimos que hacer porque si no funcionaba, la gente reservaba pero no venía. Como si de pronto hay algo de una cosa más armada. O sea, alguien estrena algo así, hay que poner prensa, que es una locura. Nosotros llevamos no estoy diciendo que era mejor otro momento. No, pero que de pronto, para mí hay algo de que hay que ir buscándoles la vuelta, porque terminamos cayendo todos en una, y terminamos poniendo guita y no se recupera. Digo, nosotros estábamos en el Portón de Sánchez y costaba un montón, no entrando. Me fui a la mierda. Sí, pero la lógica de producción, porque pareciera algo que se reproduce la lógica de comerciales en el loft, y hay algo de eso que está hubiese raro. que hacerlo de ese modo, y creo que hay que de nuevo como repensar todo. Este es un buen momento. Todo, porque sí. aparte... Porque estamos no se obligados, puede, además. claro, por Sí. eso sí, totalmente. ¿Tienen preguntas, dudas, cuestiones como para abrir la charla? Un conversatorio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por brindarnos estos minutos de tiempo tuyo. Horas, no, que minutos. Me lo estás tirando abajo. Yo te quería consultar por este armado de personajes que contaste, ¿no? De las uñas, de todos los elementos que fuiste sumando para hacerlo a la obra de Gascone. ¿Cuándo te diste cuenta vos que no tenías que sumarle más nada al personaje? Si eso se siente, si eso o alguien te lo dice, ya está, no le pongas más nada, o el personaje, vos hoy que la seguís haciendo, sentís que puede seguir evolucionando, o hay un techo para el personaje. ¿Hace cuánto? Y aparte lo hacen hace 10 años. Hace mucho El tiempo, año claro. que viene cumplimos 10 años. Casi sigue Temporadas cambiando. largas algunas veces y otras veces como este año que son 12 funciones, pero... yo creo que hay una máscara, una forma, un algo que hay un momento donde sentís que no necesitas nada más, o que le podés agregar algo más, pero es adorno. Hay cosas que son, ponele, yo, sin los zapatos y sin las uñas y anillos, me costaría muchísimo hacerlo. Lo demás creo que lo podría variar y no me cambiaría demasiado. Pero hay cosas que son las que te ponen las manos y los pies, en este caso, Te colocan ya. siento que son como la síntesis es esa.
Y después lo que sí pasa es que uno, si sigue trabajando, puede seguir descubriendo y descubriéndose en la situación, en las situaciones, y con los otros siempre algo nuevo. Que yo lo necesito porque me pasa que me aburro. O sea, ahora estoy haciendo Esperando la carroza, que me parecía como el flashazo total y qué sé yo, pero de pensar de hacer de jueves a domingo durante un año, de solo pensarlo me quiero morir. Y entonces me pasa que sí, soy muy juguetona dentro de las escenas, y me pasa que hicimos 300 funciones y siento que puedo descubrir cosas nuevas, que no son del personaje, de la situación, del otro, de qué. Decir, hoy fue completamente distinto esto, y el texto fue el mismo, y el lugar donde estabas fue el mismo, y todo es lo mismo, pero ese encuentro en ese momento de esa vez fue nuevo. Y de eso hay siempre. No, me parece que no tiene un momento de llegada, digo, de fin, salvo que se te acabe. Bueno, gracias de nuevo. Y desde tu formación o mismo ahora que seguís trabajando, ¿qué vos sentís que te sirve para estar disponible? Porque claramente lo que se ve en la obra es un trabajo, un juego muy grande entre todas. ¿Qué ejercicios o qué cosas vos sentís que te propician para ponerte disponible para las demás tus compañeras de la escena, más allá de tu relación con tu cuerpo propio, con todo lo demás? Yo hice siempre, digo, después de danzas, distintos tipos de danza, qué sé yo, ahora hago yoga, ponele, hay épocas donde no hago nada. Hice pilates, pero para mí, digo, nunca desde un lugar gimnástico, sino para mí tiene que ver con como si fuese que, digamos, como si el cuerpo se tuviese que venir a la columna, como si en el eje, en la columna, está dibujado todo tu cuerpo. Entonces, le hice pilates con un profe de educación física, me quería matar. Hice pilates con una bailarina, y dije, sí, esta señora entiende de qué está haciendo. Eso, que no es tener el cuerpo disponible, es otra relación con el cuerpo. Y para esto, nosotros que la mayoría tenemos como una vida muy sedentaria y todo eso, hay veces que hay que desarmarlo, deshacerlo, ablandarlo para poder decir, mira, si miro para allá, tengo otra sensación de que si miro para allá. Digo, para que ese cuerpo se junte con algo de lo sensible. Eso, pero digo, para mí yo no siento como, ¿cómo es que se dice? El cuerpo es como un instrumento o algo que uno tiene que ejercitar de algún modo. Uno tiene, el mío al menos, siento que hay que intentar, sí, ir conociéndolo en relación a la percepción.
Y para mí el trabajo con bailarines, en ese sentido, es lo que te va... eso, pues yo siento que no es algo como expansivo, sino al contrario, como que te vas entendiendo tu cuerpo desde un lugar más, no sé, más, como hasta desde lo emocional en relación a este cuerpo. Digo, yo siento que en la cabeza tengo poco, que es poco lo que puedo hacer con la cabeza. Siento que lo que hago lo puedo hacer con el cuerpo. No puedo pensar en algo para que me provoque algo. Tengo que buscarlo en relación a mi cuerpo, a mis diagonales, a mis apoyos, para que algo se transforme en otra cosa. Eso es lo que permite esa repetición, digo, porque yo pensaba en eso de repetir 1 año, 2 años, 10 años, la misma escena, ¿no? Y que pueda seguir teniendo frescura y espontaneidad y que está pasando algo nuevo en ese momento. Es ese presente, ¿no?, del que te hablo, para mí. Es ese presente. Sí, que lo interesante para mí es como desde este lugar físico, concreto, que te abre la antena para poder registrarlo, ¿no? Porque, digo, el presente en realidad está siempre, lo que pasa es que por momentos uno puede... O sea, como que puede haber algo escénico que impida que ese presente aparezca, como que se registre. No sé, yo creo que hay una decisión, un lugar donde uno siempre puede volver. En la escena, en la primera escena de Tarascones, los sanguchitos están siempre ahí. Con lo cual, si yo estoy pensando, si la gente se está riendo, ¿qué se está entendiendo de estas barbaridades que estamos diciendo? Si siento que me estoy yendo un poco a la mierda, o si digo, ay, Alejandra, de nuevo estás modulando así, no se te entiende nada, porque uno se enoja con los compañeros de escena también. Siento que me estoy yendo, no sé qué. Los sanguchitos me pueden devolver. Y hay veces digo, puta, hasta me olvidé de los sanguchitos, no volví nunca. También son lugares a donde volver, son las cosas, no es que está dado y que uno como las sabes, ya están y suceden. Para mí son esos lugares sencillos a los que volver, que conozco, que reconozco, y que hay veces que pasa una función y no pude en ningún momento y me la pasé como el orto también. Estamos hablando de lo que está bueno, no de cuando no sucede. Pero quiero decir, esos lugares a donde volver, si uno los busca afuera de uno, siempre están. Aunque no los veamos los sanguchitos. No sé si era algo más. Yo te quería preguntar, no sé si alguien más levantó la mano, pero hablaste mucho del cuerpo. La pregunta que va es, porque bueno, lo que a mí me pasa es que cuando pongo el cuerpo, me viene la imaginación, me viene todo eso que vos dijiste. El problema es que se termina cuando le meto el texto. No importa si el texto es cómico, si el texto es clásico, es como que, viste como hablaba recién de los sanguchitos que vas, pero bueno, cuando yo le meto el texto es como que, pero este personaje no puede hablar de esta manera con el cuerpo, haciendo todo el movimiento que yo construí en un ejercicio cualquiera. ¿Se entiende lo que digo o no? No sé por qué no podría hablar así. ¿Eh? No sé por qué decís no puede hablar así. Porque por ahí a lo mejor es algo más clásico o lo que fuera, cómico. Para mí ahí el problema es la cabeza. Vos no le metés el texto, vos le metés la cabeza y estás pensando que no puede hablar así. Y pensando, esto también tenemos mucho, que uno patea y tiene que meterla en el ángulo la primera vez que patea. Bueno, empezás hablando así. A ver qué sale, a ver qué... Después, tal vez se transforma en otra cosa, o descubrís, mira, sí.
es una Julieta que tiene 60 años y habla así, qué sé yo. Me parece que ahí, digo, y eso, digo, no es que te pasa a vos, digo, la cabeza opera todo el tiempo, el infotrans de qué estoy haciendo, qué se está viendo, qué no sé qué, está no, casi hasta que no es un acto voluntario dejar de tenerlo, es un ejercicio de entrarle por otro lado y abandonarlo un ratito y después va a volver. Y después cada vez eran por ahí más largos los ratitos en los que uno puede descansar del diablo juzgador. Asumir que eso también es parte de nosotros, es parte del asunto, es parte de la escena. Es más, si lo podés traer y pegarle cuando te esté... cuando te... Déjame, seguís. Porque no, capaz que no habla así dentro de 10 ensayos, pero por algún lugar hay que entrarle. Y si el lugar surge desde una rigidez, bueno, surge desde ahí y después se irá acomodando, ¿o no? Decía, la pifié de nuevo. Gracias. Sí, caballero. Hola, agradecerte antes que nada, hace tiempo que te vengo siguiendo en varias obras. Por un lado pensaba que tal vez no era tu intención, pero conceptualizaste muchas cosas que me gustaron escucharlas, ¿no? Aparte de toda tu experiencia y la actuación. Pensaba, digamos, lo del presente que dijiste, la necesidad, ¿no? Yo le hago una necesidad al jugar también, ¿no? Estas ganas de jugar cuando uno actúa. Y la otra cosa, el presente, yo sentía como que, como que era un presente continuo, en realidad. Como que es lo que vos representás, o un actor representa, o actriz, es siempre un presente, por más que la historia pueda ser de otro momento. Y pensaba, digamos, ¿qué pasó con ese presente, en el caso concreto de Tarascones, que hace 10 años que está? Ese presente y ese cuerpo no es el mismo el actual de 10 años atrás. No, obviamente que no. Por supuesto que es mucho mejor. Pero, digamos, todo eso también se incorpora al trabajo que ustedes hacen, ¿no? O que uno hace, o que el actor o actriz hace. Sí. Sí. Lo que pasa es que, como eso que decís, viste que te dicen, vos levantás una vaca desde que es ternerito y ya cuando es grande la puedes seguir levantando porque la levantaste todos los días durante. Entonces ese cuerpo también se fue acomodando y amoldando de un modo. El vestido es el mismo. A veces hay temporadas que está más estallado y hay veces los tacos cuestan más. Pero, qué sé yo, el cuerpo es el que uno va llevando de su vida. Entonces, también digo, ese presente va acompañando. Si vemos Tarascones cuando se estrenó, no es la misma que ahora. Por más que no nos hayamos sentado a conversar sobre los cambios que había que hacer, el texto es el mismo porque rima y no hay una coma y punto aparte distinto. Tiene distintos momentos, había momentos que por ahí estaban más estirados y ahora están más compactos, pero hay algo que va mutando con nosotras y con el hacer. Y tiene que ver con ese juego. Y también nos pasa a nosotras, con esta obra mucho, que según las circunstancias externas, la obra para nosotros resuena de modos muy distintos. De hecho, yo el año pasado no quería hacerla. ¿No? Teníamos pensado hacer 8 funciones. Gana Milei en diciembre y nosotros creo que teníamos febrero o marzo para hacer. Yo dije, no da. No. Eran como muchas barbaridades que yo decía, no sé de qué modo se van a escuchar. No,
Bueno, me convencieron. Otra vez. La hicimos y estuvo buenísimo, porque fue como más, yo tengo la sensación de que había momentos que eran más pasaditos, que ahora dijimos, ahora es para tirar así pedazos de mierda. La fuimos a hacer a una cárcel, José León Suárez, hace unos años, con una cárcel al pabellón de mujeres, 100 pibas era más o menos. Y ahí mientras estábamos haciendo, también, de pronto nos miramos diciendo, ¿cómo vinimos acá a hacer esto? Por momento traigo la convicta, comer los sanguchitos de miga adelante de las pipas, estoy haciendo todo, entonces hay algo también, digo que esa función fue como una locura, porque todo estaba como trastocado, distorsionado y muy cruel. Creo que fue la función que sentimos que era más tremenda. Y las pibas se cagaron de risa, digo, la cosa, ¡ah, vieja de mierda! Y porque claramente estábamos hablando de ella, del 90% de ella. Y también, pues, la hicimos en Moreno cuando estábamos haciendo giras con el Cervantes, y también que hablábamos de esos lugares así despectivamente. Y digo, donde hay, ¿con qué voz te empatizás? Y acá le voy a contar una anécdota de oro, que no tiene nada que ver con nada. Cuando estábamos haciendo Las Criadas con Marilú Marini, vino Mirta Legrand. Yo supe que vino, nomás. Marilú Marini, en su juventud, fue muy amiga del hijo de Mirta. No se la fuma la vieja, qué sé yo, pero decía que es raro que no vino a saludar, no sé qué. Bueno, años después me encuentro con uno que es muy amigo de Marcelita, que es representante y prensa y no sé qué, Marcelita Tiner. Y también de Mirta. Me lo encuentro en una temporada de Tarascones en Mar del Plata. No. A mí me cuestan mucho los nombres propios. Y ajenos también. Bueno, y se copó, y vino un par de veces, y fuimos a cenar. Y me cuenta ahí que cuando Mirta fue a Las Criadas, fue con su, ¿cómo se llamaba? La que tenía siempre ahí. Con Elvira y con él fueron al palco presidencial. Y ella estaba horrorizada. Me contaba cagado de risa, que aparte me la trajo a Marcela a ver Tarascones. Marcela vino con todas sus amigas del country a ver Tarascones, me llevó a su programa, estaban todas fascinadas. Y esta con Las Criadas, y que en un momento, en una escena que se va y nosotros nos ponemos las ropas de ella, mira, vos no me haces esto. Me lo contó, amigo de ellos, que no tiene por qué mentirme ni nada, se quedó re mal. Y había sido poco tiempo después, que a ella le habían robado las joyas. Como unos 2 años después. Y dice, pero se quedó tan mal que ella, cuando va al teatro, va a determinada pizzería, hace como tal, no, me quiero volver a mi casa, Digo, y también esta es una pregunta que yo me estoy haciendo hace un tiempo, es, estando acá, ¿para quién actuamos? En este caso es muy particular, para Mirta, digo, ¿con quién empatiza y qué está viendo el que está viendo? Bueno, otro tema, otro momento que no tengo respuesta, es solo una pregunta. Cuando te invita al programa le puedes preguntar. Pero bueno, Mirta se quedó mal con Las Criadas porque empatizó con ella. Además, Las Criadas, fue un caso real, Gené. Claro, escribe sí, es un caso en real, la cárcel. Sí.
se inspira en Sí, sí. ese caso. Tremendo. Entonces hay más identificación todavía. Y que él me decía, ay, pero a tu marido le encantaba esta obra. Ay, déjame de joder. Mala, sí. Le digo. Sí. Tengo una pregunta doble. Si hay un formato con el que te sientas más a gusto, o prefieres más, si teatro, cine o televisión. Y la segunda pregunta sería, bueno, es claro que tenés cualidades para la comedia, claramente, pero si también hay algún otro estilo que te guste, que te gustaría más explorar, no sé, drama, o algún otro estilo. Sí, el teatro, claramente, es el lugar. Y el teatro en formato más pequeño también. Más pequeño, quiero decir, no esas salas, digo, este espacio me parece ideal para que pueda ser experiencia. Lo otro siento que es más como de, no sé, no quiero decir como demostración, pero es algo que hacemos entre nosotros y les llega a ustedes. Siento que hay más distancia real, que esto genera más la posibilidad de encuentro. Puede no suceder igual, aunque te da más, siento que está más la posibilidad, no digo que el formato te vaya a te garantice que suceda. ¿Qué? La segunda Lo de Género. El género, sí. el género, la comedia, porque a mí no sé si necesariamente comedia es el humor, pero creo que para cualquier cosa el humor es necesario, aunque no esté explícito. Por ahí lo que más me interesa es pensar en trabajar como en directores o en actores con los que encontrarse, más que el género. No me importa, no me parece que esté ahí la exploración. Parece yo siento que el lugar de exploración es el mismo. Después esto toma una forma o toma otra. Como el germen del trabajo, del encuentro con el texto, con los otros, con el espacio, con el vestuario, que no es algo que me pongo para lucir, sino que es absolutamente conformador y transformador y esencial. Me parece que está ahí como la exploración. Y si no, caemos en la solemnidad, en cualquier género, inclusive en la comedia. Puede ser un humor completamente formal y solemne, que tampoco me resulte de interés, por más que sea algo que sí, claramente me siento más atraída porque siento que es necesario para la supervivencia y para trabajar y para la escena también, aunque tome otro color lo que sucede. Hay algo que me pasó viendo, esperando la carroza, que me parecía que estaba re bueno, que para mí, no sé cómo explicarlo esto, pero mi sensación era tipo que está llevando algo de love, pero algo en lo que vos, como cierto, justamente no agarrarte de, bueno, es la obra que está en la calle Corrientes, que vienen las frases, o sea, usaban todo eso, que la gente lo sabía, qué sé yo, pero yo sentía que había algo como de rock and roll en lo que vos hacías, viste, como con cómo usar la escenografía, con romper cierto pacto de comedia de calle Corrientes para hacerle como una... ¿Te resuena eso? O sea, estaban como de alguna manera... Siento que vos como corrías un poco el
margen justamente en lo que te divertía. Sí, pero creo que no, me parece que porque tiene que ver conmigo. Por eso, bueno. Sí, igual como son por ahí años de trabajo y de confianza con Ciro también. Yo creo que si me llamaba que la dirigía otro, no la hacía ni en pedo. Claro. Porque hacer eso me parecía ir al muere directamente. Digo, no necesito. Entonces, hay algo de confianza con él, como de cierto lugar también de confianza con el trabajo, con mi trabajo, como para decir, bueno, no me pesaba tanto como por ahí a otros, que era como el primer encuentro en ese formato. Claro. Yo siento que le pude entrar como... Sí. Cuando hacía el Broadway por primera vez, digo, es para un recital de Lali. No es para hacer una obra de teatro. Y sí, digo, la armamos. Me parece que no salió. Pero hay algo desde hace un tiempo que me parece que, digo, que uno puede ir ganando o está bueno ir teniendo como la conciencia y apropiándose de él, de descubrirse uno en algo. Pasaba la otra vez en Sagay hablando del tema casting de publicidad, casting, qué momento de mierda tan espantoso. Y digo, donde como uno tiene el chip, por más que uno lo pueda pensar de otro modo, de ir a hacer lo que uno cree que el otro quiere ver que uno está haciendo. Dar vuelta a eso es una manija durísima. Entonces esto, digo, empezar a reconocerse uno en el trabajo y las necesidades de uno en el trabajo te acomodan en un lugar para poder encontrarte en estos espacios ajenos o de mierda como son un casting con otra. Me parece que en este caso, digo, me acordé de eso pensando en una sala donde dice, hay unas expectativas. Claro. En relación al qué hacer, que bueno, yo hago esto, y claro. No te sirvió, qué pena. Digo, pero generalmente si uno confía un poco, algo se arma. Sí, hace un ratito hablabas de que hoy al independiente se le exige determinada forma, determinada cualidad de producto, de producción, que capaz que antes no era tan así. Y que, bueno, a ver cómo nos enfrentamos a eso y qué vuelta le seguimos buscando. Y creo que medio que lo contestaste recién un poco en, bueno, yo hago lo que siento que tengo que hacer para mí, no tanto para el que está afuera. Digo, obviamente eso va en contra de que tenés que llenar una sala, que tenés que... Digamos, ¿dónde está el límite, el equilibrio entre decir, soy fiel a lo que quiero hacer y a cómo imagino yo lo que quiero mostrar, versus estas exigencias que hoy tiene el teatro independiente de calidad de producción, de producto? Lo que pasa es que hay un punto donde me parece que vamos cayendo en eso, o fuimos cayendo, nos fuimos acomodando, la fuimos dejando pasar y hoy estamos en esta, pero somos los que hacemos, los que nos exigimos determinados modos de producción. No sé cómo se vuelve atrás de esto, no sé cómo se vuelve, no sé si atrás, pero como yo siento que a partir de Cromañón, que por ahí vos no habías nacido, hubo una estructura que empezó a cambiar, que nos quedamos todos como el culo fruncido, empezó a cambiar
y terminó deviniendo en esto, para vender entrada, una sala que van 10 personas, se vende con tarjeta de crédito. Decís, llegamos ahí. Igual me parece que son como cosas distintas también los modos de producción y el qué hacer al uno que yo no estoy en eso, que no sé cómo pensar eso, al uno actuando, uno actor en determinadas circunstancias y en distintas situaciones que no son un espacio donde uno se puede sentir cómodo. Como uno tiene sus cositas para acomodarse en esos espacios, sintiendo que uno está haciendo lo que uno quiere hacer y no intentando además, uno imaginando qué es lo que el otro quiere ver de uno, porque ni siquiera es que el otro es tan claro y le está pidiendo. Es otra cosa, uno se imagina que el otro me va a pedir y capaz que no está así. Sí. O el otro pide algo y ni sabe lo que está pidiendo. El que toma un casting es un pelotudo igual que yo. No. Uno está en esos momentos de debilidad y de necesidad del trabajo donde de pronto se te corre un chip. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? Sí, bueno, y yo lo hago así. Yo, ¿sabes qué? Parado no, necesito una silla. Sí, necesito una silla. O lo que sea. Pero bueno, siempre está operando como esa fantasía. Esto surge a partir de, me decía de pronto, de romper ciertas cosas. Digo, bueno, uno es uno en todos los espacios que circula, pero hay veces que uno no es tan uno, porque está pendiente de que uno quiere que el otro, imagina que el otro quiere que sea. Y me parece que ahí la pifiamos. Justo hace poco estuve como ensayando hablando de temas casting, por eso me viene, porque es uno en circunstancias. Es que se está muy vulnerable Sí. en ese lugar. Sí. Pero creo que se está muy vulnerable, más allá de la necesidad del laburo, que sabemos que está complicadísimo, por ahí un poco por esto que digo, que uno va demasiado entregado también, entregado en un sentido, digo, porque está buenísimo estar entregado al trabajo, pero desde donde yo me siento cómodo trabajando, desde donde yo hoy quiero. Y en una de esas, yo me acuerdo cuando fui a hacer el casting de Galicia, el primero, así que además, bueno, nada, no importa las circunstancias, pero tenía un bebé de 4 meses que la dejé a mi vieja en la puerta con Jano, como fui, porque digo, bueno, qué sé yo, voy. Ni siquiera era esto que después fue. Bueno, hice 2 boludeces que no sabía ni bien qué era tampoco. Luego me llaman a un callback y estábamos Gonzalo y yo, que era justo con el que había hecho el casting, Gonzalo Suárez, mi compañero, y 2 parejas más de publicidad de banco. Ellas, o sea, el pelo de las chicas me llegaba por acá, el pelo lacio, planchado perfecto por acá. Miré con Gonzalo y digo, qué ganas de hacerme venir a Núñez. Y entonces, bueno, o sea, me la juego a esto. Porque en un momento pensaba, digo, si me hago la señora del banco,
almuere, porque la señora del banco es esta. Yo la elijo a ella. Confío más en ella. De hecho, el banco quería, y Juan Taratuto, que era el director, rompió la bola y dijo, no, vamos a hacer otra cosa. Pero digo, ahí está. Si quieres, si están buscando al señor que hace, que no sé qué, bueno, yo soy este señor que mira así, que se sienta de este modo y que hace tal y tal cosa, y bueno, y después... Es que uno también creo que va con una ilusión. Sí. Y con unas ganas. Pero eso no se que vos lo que pierde. querés es que el otro te acepte. Claro. Entonces, en no, esa bueno, cuestión, pero siempre queremos que nos acepten. Sí, claro. Eso, Sí. gustar, Sí. está descontado. El tema es gustar qué, Claro. o gustar cómo. Si yo quiero gustar por alta y por rubia, no lo voy a conseguir nunca. Claro. Hay algo, digo, por eso digo desde uno, y no desde uno, digo desde uno, desde el trabajo de uno, que es lo que uno quiere que el otro acepte, desde uno trabajando, y uno se va conociendo y uno va diciendo, bueno, estoy necesitando esto. No, esta situación es muy incómoda, sí, eso lo sabemos todos. Es mejor si, digo, los que tienen, no sé si hacen casting de publicidad o algo, Sí. pero o audición, por ahí una audición para algo es más posible, hay más tiempo, pero ese tiempo de uno es de uno, incluso cuando está trabajando es con otros, siempre el trabajo. Pero el tiempo del trabajo que uno necesita no lo merecemos. Sí, claro. Yo te quiero hacer una pregunta un poco en relación a lo que hizo él con la diferencia de estar presente cuando haces cine, teatro o televisión. En el teatro calculo que siempre es obviamente con un público y es reacción y cómo lo haces cuando haces televisión o cine, sin esa mirada del público. La mirada está siempre. La mirada está siempre. Y ese presente del que hablo es en escena. Es en este momento hablando yo y él escuchando. Digo, más allá de la mirada puede ser de 2, o puede ser de 100, o puede ser de la cámara y el director, o puede ser de extras aburridos, o de público aburrido. Esa mirada está siempre. Entonces el presente es en escena. Porque si el presente es el público aburrido que me está mirando, y no, apágame las luces y volvamos a casa. El presente es esto. Sucede acá, con lo que hay y con todo lo que no hay también. No sé si... Sí, era más que nada esa cuarta pared que existe en el teatro, no es en el cine y no en la televisión. No sé, por eso porque es cine y televisión. Existe siempre, salvo que la corras, y existe como convención, porque uno nunca se olvida de que hay público mirando o de que hay una cámara. Sería parte completamente de algo completamente falso si uno, o estaría loco si uno de pronto dice, ay no, entré en una que no me olvidé, cuidado. Digo, ese lugar de conciencia está siempre lateral y está bueno que sea lo más lateral posible para que no se me ponga adelante de todo, que se pone adelante. Pasa muchas veces, no sé si te pasa filmando, pero que viste que hay planos y contraplanos, estamos haciendo la escena y es un plano general y su plano.
y hacemos la escena. Después hay un plano general de otro lado y mi plano. Y siempre cuando está el plano del otro, vos estás mucho mejor. Porque hay un plus. Habría que hacer una trampa, yo sí lo pensaba. Claro, Habría que decirte una cámara está Habría que poner falsa. cámaras falsas, que nunca sabés cuál es tu plano. Pero con una voluntad de hacerlo bien, Sí. que la cagás. Y bueno, y eso y es parte del asunto, podrías aceptarlo y bueno, dejarla pasar. Porque también la autoindulgencia es algo que necesitamos los actores. Un neurocirujano no necesita autoindulgencia, pero nosotros sí, sobre todo, no, ensayando también todo, porque si no deja de tener sentido, como el perdón inmediato, no le importa a nadie, es la cosa más innecesaria de lo que hacemos. No, en el fondo siento que es muy necesario para todos. Digo, me preguntas qué es actuar, digo que es una necesidad, digo, y me parece, pero en ese sentido, digo, uno se va con unas gravedades, quiero esto, tengo el cuerpo y cuando hablo digo, no, es así. Decís, no, sí, es así de horrible. Suena horrible, sí. Suena horrible y es como está sonando. Y mi compañero está sonando horrible, sí. Y es eso, lo más presente. Habló y nos dejó todos. Y puede ser un momento hermoso de la escena, donde sucede algo tan real y absoluto, como que alguien habla y, qué sé yo, como, ¿ves? El otro día lo vi un agüero, no a otro, que estaba casado con Nicole Neumann. Cubero. Bueno, en Unicenter. Yo estaba con una amiga tomando un café. Y yo, ay, mi ídolo, una amiga que tengo. Estaba tomando un café, no, mi ídolo, no sé qué. Me doy vuelta y estaba todo canchero, así. Y le dice a la chica, viste, yo miro, y no sé, era como un cancherito, así, pechito argentino. Y pasa la chica, se ve que va mucho ahí, y le dice, ¿viste cuando no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo así? Claro, esa reacción, no la puedo tener, la miro a ella, mi amiga se caga de risa, escupo el café, digo, esa reacción no hubiese sucedido si de pronto no salía una voz que no era coherente con ese cuerpo. Yo no sabía cómo hablaba, ¿no? Después creo que haber tenido el recuerdo de haberlo escuchado alguna vez. Y entonces, digo, todo no hay nada más maravilloso que lo que sucede, aunque sea algo que está completamente fuera de escena. Eso era algo fuera de escena, no era una voz para ese personaje. Sin embargo, era y generó en nosotros un algo que estábamos muy preocupadas porque no conseguíamos un pasaje en avión para que mi hija se vuelva con ella. Y cambió la situación completamente. Bueno, si uno le da lugar, espacio y escucha, todo entra dentro de la escena. No hay error posible. No hay error, no existe el error. Después hay cosas que convienen, hay cosas que elegimos, hay cosas que descartamos, pero error no. Últimos minutos, ¿alguien tiene dudas, preguntas? Referente a Tarascones, ¿cómo fue apropiarse de ese texto? Está buenísimo, pero que tiene una complicación y después fácil entrar en esa o hubo mucho trabajo. Trabajo siempre hay. Pero... Sí, yo creo que fue muy facilitador, pero porque entramos en una del juego con esas palabras y ese decir y encontrarle, no disimular. Me parece que el problema, lo que nos dificulta la escena, es cuando disimulamos
las dificultades, las cosas que nos pasan. Y se nota tanto, no hay manera. Entonces, cuando apropiarse de eso era apropiarse de una sonoridad distinta, porque sonaba distinto, porque se hablaba así. Tuvimos distintas etapas, sí, con las dificultades pero yo siento que eso fue como una puerta o sea, eso que parecía dificultad de entrada fue como medio cantar una canción. De nuevo, si uno inclusive se sube a esas dificultades, cuando hay una frase que me resulta imposible decir y no sé, entonces la digo del peor modo posible. Fue posible decirla de lo más fuerte que me salga, hasta que me escucho yo fuera de lugar diciéndolo. Ya lo dije. Me parece que el juego fue ese. Lo que nos parecía dificultad era como amplificarlo y hay algo que se empieza a amasar. Y se empieza a poder oír de ese modo, y el otro lo puede oír de ese modo. Lo que resultó más difícil fue encaballarnos, le decíamos, como cruzarnos el auto unas a otras, porque hay versos que empieza una y termina la otra. Entonces encontrar esa sonoridad, esos ritmos, fue como lo más complejo de construir entre todas. Pero me parece que hay algo de la cosa está ahí, de entrarle por el lado de las dificultades, que no lo son ideas, las dificultades. Esto de que cuando hablo la cago, bueno, cagarla sistemáticamente. ¿Cómo fue el proceso de lo vocal? Que me llamó mucho la atención. Esto de trabajar con la voz, por ahí carrasposa o... Sí, por el daño también que te puede causar. Eso no, yo en la carroza me hice un poco mierda, pero porque era mucho hablar sin respirar. Entonces eso te traía ahí como una dificultad plus. Pero búsqueda dentro de esta misma sonoridad y voces diferentes entre nosotras. Fue como realmente un trabajo mucho de oídas, de sentarnos, escucharnos, inclusive hasta ojos cerrados, una vez que habíamos ensayado algunas cosas, y meternos, como si fuera un texto construido entre todas, que no es que termina el texto de uno, empieza el del otro. Sí. Ese creo que fue el trabajo. Después el aparato de cada una resuena de modos distintos, pero fue eso, encontrar una sonoridad en común. Vos mencionaste que cuando eras chica hiciste mucho baile. Quería saber si notas mucha diferencia cuando vos actúas donde predomina mucho la música y el baile, y cuando actúas donde predomina más el diálogo. Si vos ves el baile y la actuación como dos cosas separadas o si es algo más unido. No, yo siento que hay algo en el cuerpo de un bailarín, no cerca, pero algo del trabajo de la danza que a mí me habilita una percepción, siento que me deja el cuerpo más habilitado para encontrarme actuando. Digamos, la danza no como manifestación necesaria de bailar, sino como un cuerpo que podría salir bailando en cualquier momento, pero camina.
¿Algo más? Bien. Bueno. Muchas Vamos, gracias. una más. Una más. A Tarascones, por haberme invitado y por el interés y esta conversación. Gracias. Gracias a vos.